¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Y bueno, un Aciertos y Errores muy particular. Ustedes saben que nosotros siempre grabamos el programa unos días antes de su salida al aire, como es hoy el día domingo. Un día domingo a las 23 horas y supuestamente a esta hora recién se estarían conociendo los resultados oficiales de la elección que se llevó adelante en el día de hoy. Nosotros no vamos a entrar en la temática que tiene que ver con las elecciones, sino que vamos a hablar de otras cuestiones que, bueno, me parece son más que interesantes y hacen a la necesidad de la gente. Hay mucho se ha hablado acerca del aumento de la carne por estos días, o no el aumento, porque la propia vicepresidenta manifestó que se había mantenido en un precio sin aumento desde hace varios meses o tras la implementación del cierre de exportaciones. De esto en un ratito vamos a hablar con Isaac Trugni, que es el titular del ISEPSI, en donde ellos hicieron un informe acerca de esta situación, de esta problemática, porque ellos tienen, como siempre, ya lo manifestamos en este programa, porque Isaac es un hombre que está de manera cotidiana con nosotros, y ellos hacen un estudio acerca del aumento de precio en los barrios más carenciados. Y es persona más que indicada para que nos cuente cómo es la situación de la carne por estos días. También hay otra temática y que se va a desprender y que se va a empezar a hablar tras el resultado que haya dado hoy en las elecciones y va a estar en la agenda política y tiene que ver con el tema laboral, con lo gremial, ya que hay una situación en donde según como uno lo mire, el empleo ha crecido, manifiestan algunos sectores del gobierno, pero según manifiestan los sectores más opositores, dicen que hay una baja considerable en la toma de puestos de trabajo, nuevos puestos de trabajo. De hecho, ya algunos manifestaron la posibilidad de no seguir con las indemnizaciones, sino en crear un seguro de desempleo, entre otras cuestiones. Pero esto venía a cuenta de que vamos a hablar en un ratito con Ximena Rattoni, que es empleada de Naturgy, una empresa que es la proveedora de gas natural que ustedes reciben en sus domicilios a través de la estufa o de la cocina y que es proveedora desde hace mucho tiempo. Tiene capitales extranjeros, pero hay una temática. Aproximadamente son 400 los empleados efectivos de esa empresa, pero el dato más llamativo es que hay aproximadamente 700 empleados que trabajan de manera tercerizada, digamos, o sea, el formato laboral es precario, obviamente cobran menos que los efectivos y esto es una problemática o un conflicto que vienen llevando adelante desde hace mucho tiempo los empleados de esa empresa. De eso vamos a hablar con Ximena en un ratito. Y por último también el tema de la salud, como habitualmente lo hacemos con Amelia Franchi, la doctora que es columnista de este programa, tiene la posibilidad de venir hoy a través de vía Zoom con un doctor, con el doctor Daniel Fishman, que es pediatra, y con él vamos a hablar algo que es el tema de la Ley de Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia. Se conoce como la Ley de los 1000 días, en donde supuestamente tanto la embarazada o la mamá o la reciente mamá y su bebé van a tener una asistencia durante esos 1000 primeros días que son fundamentales en el crecimiento de un niño y en la atención de este niño, ya sea, y también de la madre, ¿por qué no? En cuanto a la salud, en cuanto a lo que necesita y un montón de cuestiones más. Pero no solo vamos a quedarnos en esta cuestión de hablar de la ley, sino que me parece que no termina el rol del Estado en eso nada más, ¿no? En la implementación de la ley. Y de esto va a hablar el doctor Daniel Fishman en un ratito nomás. Así que quédese del otro lado. Yo sé que habrá sectores que estarán festejando o no tanto, o estará imbuido en toda la temática de las elecciones de este día domingo, pero hay otros temas que nosotros, al menos desde este lugar humilde, consideramos que son más importantes. Tras la presentación de este pequeño bloque publicitario, damos comienzo al Aciertos y Errores del día de hoy. Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar,
O si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, Anotate en vacunatepba.gba.gov.ar. Vacunate, te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín, Estado presente. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. El día después de las elecciones hay un montón de cuestiones que obviamente están sin resolver y están en la mesa de discusión, ¿no? Ya de hecho se sabe que el campo, los sectores agroganaderos ya anunciaron un paro que venía puesto posterior al domingo de elecciones. Lo cierto es que esto tiene mucho que ver con las restricciones que puso el gobierno a la exportación de carnes, ¿no? Y hay una discusión en el medio. Mientras los sectores agroganaderos manifiestan que la carne no bajó, ¿no es cierto?, en función de esta medida que tomó el gobierno, por otro lado el gobierno dice, inclusive la propia vicepresidenta Cristina Kirchner manifestó la grabación, el audio de un carnicero en donde le había dicho que durante estos meses había sido significativo la baja de carne, o al menos no había ido increciendo como lo había hecho desde inicios de este año, que fue fundamental o algo primordial para el aumento inflacionario. Nosotros tenemos del otro lado a Isaac Rubnik, que como siempre nos acompaña en el programa, es el director titular del Instituto de Investigaciones Sociales Económica y Política Ciudadana. Ellos siempre hacen laburos relacionados con el aumento de la canasta básica de alimentos y en particular en los sectores más postergados. Pero en estos días nosotros recibimos los informes que nos mandan de manera cotidiana y dice que en julio y agosto no hubo aumento en las carnes. Así que, antes que nada, Isaac, gracias por tu presencia del otro lado. Y querías que nos cuentes vos cuál fue el motivo por el cual ustedes manifiestan con este informe que, bueno, que no ha aumentado la carne y que es contrario a lo que manifiestan los sectores del campo, ¿no? Sí, en estos 2 últimos meses, en julio y agosto, se registraron algunas bajas pequeñas, digamos, reducidas, pero lo más significativo fue que justamente no siguieron aumentando en la misma proporción que en los, yo diría, 10 meses anteriores. O sea, hubo desde el año pasado incrementos mensuales, en algunos casos del 5, del 6, hasta del 8% en 30 días de la carne. Y obviamente eso impulsó incremento promedio de la canasta básica de alimentos, que es el conjunto de productos que nosotros relevamos todos los meses en los comercios de cercanía de varias ciudades. En particular, en este caso, estamos hablando del informe que hicimos de agosto respecto al conurbano bonaerense. Y bueno, obviamente esto coincidió con el cierre de las exportaciones. Bueno, primero el gobierno decretó un cierre total y después abrió parcialmente las exportaciones, dejando un cupo, digamos, para que pudiera seguir siendo vendido al exterior. Todo indica que fue ese elemento, el cierre de la parcial de las exportaciones, lo que permitió que se contuvieran los Claro, al menos no continuos aumente, aumentos de la digamos. carne.
claro, pero bueno, o sea, hay algunas cuestiones, digamos, de simple aritmética que confirman esa tendencia. O sea, en los últimos 2 años aumentaron las exportaciones de carne, sobre todo la irrupción de una demanda china muy importante, porque ellos tuvieron una crisis de fiebre porcina que los obligó a liquidar una cantidad de cabezas de ganado porcino, porque los tomó una fiebre que enfermó a millones de cabezas y ese es el principal, esa carne es la principal de consumo en el mercado interno chino. Entonces salieron a comprar carne bovina, carne porcina, y entre ellas está obviamente las carnes argentinas. Ahora, hace 2 años, el 10% de la producción vacuna argentina era exportada y ahora ese porcentaje se incrementó a un 30%. 30% de lo que produce la Argentina de carne vacuna se exporta, ¿No? pero Ah, lo que no creció fue la producción. claro. No creció la producción. Entonces, al no crecer la producción y crecer las exportaciones, obviamente el excedente, digamos, que ahora se exporta y que antes no, se saca del mercado interno. Tal cual. Y al reducirse la oferta de ganado vacuno en el mercado interno, obviamente la carne tiende a tener un precio cada vez más arriba, ¿no? A ver, yo no sé si vos estás saltando, pero ¿qué injerencia tiene lo que manifiestan los exportadores en función de decir que los cortes que son los que se exportan no son los que se comercializan en la Argentina? Esto es así, y si es así, digamos, ¿por qué, o sea, estaría relacionado el aumento de la carne? No, eso en realidad sucedía al principio, pero actualmente no es así. Por lo menos una parte muy importante de lo que se exporta, fundamentalmente de lo que se consume en el mercado chino y lo que se consume en el mercado argentino. Entonces hay una superposición clara y cuando se está vendiendo una parte importante, por eso es muy interesante ver justamente los porcentajes de producción en relación a la exportación que han cambiado en los últimos años. Antes se exportaba el 10%, ahora se exporta el 30% de la producción, sin incremento, te reitero, sin incremento de la producción. Ujú. Entonces, lo que pasa es que si nosotros seguimos esa tendencia, vamos a consumir cada vez menos carne, que ya estamos en mínimos históricos. Y vamos Ujú. a consumir menos carne no por un cambio de la cultura, digamos, gastronómica, sino vamos a consumir menos carne porque Por- cada vez es menos la población que está en que lo puede. condiciones, claro, de adquirirla porque los precios van aumentando. La última en cuanto a esta temática, ¿vos tenés idea de lo que el costo de lo que vale o lo que le pagan al productor bueno, de carne de acá de la Argentina en el exterior? ¿O cómo Lo que ha es ese, cómo se sucedido, saca? lo que ha sucedido es que la venta que estamos haciendo de carne a- al exterior y en particular para abastecer la demanda china es a un precio menor al que se estaba pagando, al que históricamente se estaba pagando, porque China paga precios más bajos, con lo cual en realidad para llegar a los mismos niveles de ingresos de divisas por las exportaciones de carne, estamos exportando mayores Claro, volúmenes. mayor cantidad. Bueno, pero lo concreto y que tenía que ver con el fin de la nota es que en julio y agosto no hubo, o al menos no hubo considerables aumentos de la carne. En ese marco hay que decir que vos también abrís un signo de interrogante en el informe. ¿Se consolida una etapa con menos inflación? Sí, porque en realidad lo que hay que ver primero es si esta medida se sostiene,
O sea, hay en el marco de esta medida, como vos comentabas en un inicio, un conflicto importante y ya las asociaciones de productores están anunciando un cese de la comercialización para después de las elecciones. Con lo cual están dispuestas a seguir presionando para que las restricciones a las exportaciones se levanten. Entonces, bueno, hay que ver cómo evoluciona ese conflicto y qué capacidad tiene el gobierno para sostener, para sostener esta política de restricciones de las exportaciones. La última, Y la última, Isaac, ya para ir sí, cerrando. Este nuevo aumento en la carne, al menos por estos 2 meses, también fue trasladado a los otros productos de la claro. canasta Sí, de eso era alimentos lo que te básica, digamos. quería, ¿No eso hubo era lo que aumento en te esos quería o sí? comentar. ¿Eh? Claro, eso era lo que te quería comentar. Que por otro lado, en el conjunto de los productos de la canasta no ha sucedido lo mismo. En el caso de los productos de almacén, tironeados por lácteos, por harinas y por otros productos de primera necesidad que han seguido aumentando en una proporción, por ejemplo, en agosto de un 3% para los productos de almacén, que para un mes es muchísimo. En realidad estamos en un nivel de aumento de los productos de la canasta básica que siguen en el orden del 2% aproximadamente, un poco más, un poco menos, aún con los productos de la carne estancada. Entonces, bueno, hay que ver cómo evoluciona esto, el conjunto de los productos de la canasta y si efectivamente vamos a poder entrar en una tendencia favorable de descenso de los aumentos, de los incrementos. Bueno, ha sido bastante claro en todo el análisis y, en definitiva en la descripción de una situación que evidentemente, más allá de elecciones y de todo lo que suceda, va a tener y va a dar mucho que hablar, ¿no? Porque evidentemente la economía es cuestión fundamental en el buen funcionamiento de cualquier tipo de gobierno, ¿no? Así es, Ujú. y en el buen funcionamiento de las familias. Tal cual, ni más ni menos. Isaac, muchas gracias como siempre por participar con nosotros y en particular en este día que, si bien es un día de elecciones, nosotros estamos hablando de temáticas que hacen al interés de la gente. Así es. Muchas Ujú. gracias por llamar siempre. Gracias. Era Isaac Bruni, director y titular del ISEPSI, ese instituto, como le digo siempre, que se encarga de todo lo que tiene que ver con la suba de precios y en particular en esos lugares en donde se hace sentir mucho la necesidad de la gente, ¿no? Lugares muy postergados, barrios humildes. Ahí también hay muchos sectores que no entran, ¿no? Porque no entran, porque, no digo porque no les interese, pero sí, pero son cuestiones que tienen que ver más con la macroeconomía, lo que aparentemente interesa a los medios, a la política en definitiva. Así que buen laburo como siempre. Nosotros vamos a una pausa y seguimos con este ciertos y errores del día de hoy. Estamos presentando Momento Azul, que es una iniciativa de la Municipalidad de 3 de Febrero, que escuchó nuestras necesidades. Yo quiero que el día de mañana haya una sociedad que abrace a mi hijo con todas sus características y que podamos convivir todos. Y es importante que todos los comerciantes puedan tener un momento azul para que se conozca más lo que es el autismo. Arco Dorado se sumó a la iniciativa de manera encantada para que como compañía podamos visibilizar esta temática y ojalá se sume mucha más gente para que esto sea como cada vez más visible y más importante. Y entre todos trabajando juntos a generar más integración. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. ¿Después esto queda subido a algún sitio? ¿Cómo? ¿Queda después subido a algún sitio? Sí, el
Sí, lo subimos al programa. Lo subimos. Después yo te paso el link, te paso todo. Igual ahora sale el domingo ya directamente, ¿eh? A la noche. Sí, bien, ¿Dale? perfecto. Dale, cuando me digas. Habíamos hablado en uno de los reportajes que le hicimos a los candidatos en este transcurso de este último mes con Sergio Palazzo, que es uno de los candidatos a diputado nacional por el Frente de Todos, y manifestábamos en ese entonces que una de las cuestiones a develar o unas cuestiones a resolver tiene que ver con el trabajo. Y puntualmente, porque hay muchas miradas, ¿no? El gobierno manifiesta desde distintos ámbitos que hay ha crecido de manera manifiesta comparativamente con el 2019, que ellos tienen como último parámetro, el empleo, ¿no? El empleo, un poco en márgenes chicos, pero ha crecido. Esto es uno de los datos. Lo cierto es que más allá de esto que manifiesta el propio gobierno, también hay otras miradas en función de que hay un gran porcentaje de desempleo. Y también hay mucho empleo en lo que tiene que ver con la informalidad. Nosotros estamos en esta oportunidad, vamos a tener la posibilidad de dialogar con Jimena Ratoni, creo que lo digo bien, Ratoni, que es empleada de Naturgy, o al menos creo que es empleada. Me lo va a contar ella puntualmente, y esto tiene que ver mucho con esto de la temática laboral de la cual estamos hablando. Antes que nada, Jimena, porque yo con la X tengo un problema. Decime vos bien cómo se dice. No importa, me hago cargo igual, Está bien. Ximena es, no sé. Ximena, mis padres me dicen Ximena, así que yo calculo que esa era la intención. Bueno. Pero lo que sí digo bien es que sos o no sos empleada de Naturgy. Sí, soy empleada de Naturgy y al mismo tiempo soy la secretaria adjunta de APJ Gas, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores y trabajadoras de esta empresa. Bueno, entonces el diálogo que vamos a mantener ahora es con esas dos personas, pero fundamentalmente con la representante gremial, si se quiere, ¿no? Bueno, así es. Contame un poco cómo es el panorama de ustedes. Mira, nosotros venimos hace demasiados años tratando de resolver una situación que se ha vuelto ya insostenible, que tiene que ver con el abuso de las empresas, en este caso de servicios públicos, respecto de la figura de la tercerización, ¿no? Esto es cuando una empresa madre, digamos, subcontrata trabajos hacia otras terceras empresas. El problema es que, ¿por qué digo abuso? Porque una cosa es que yo subcontrate una empresa para hacer un trabajo puntual, o subcontrate un trabajador para cubrir un determinado tiempo, una suplencia o algo, y otra cosa es cuando, para realizar las tareas normales y habituales que tienen que ver con que se pueda brindar el servicio público, en este caso de gas, en forma segura y demás, yo utilice en el tiempo trabajadores tercerizados. Esto es algo que nosotros venimos hace mucho tiempo intentando resolver y detener, porque hoy Naturgy, que es la empresa que distribuye el gas natural en las zonas norte y oeste del Gran Buenos Aires, tiene aproximadamente 2 millones de usuarios, pero cuenta con una plantilla efectiva de alrededor de 450 trabajadores, contando al presidente. Y se sostiene porque tiene otros 700 compañeros y compañeras tercerizados, tanto en las áreas operativas, como en las administrativas, como en la atención al público. Es decir, hoy llegamos a una situación donde hay más trabajadores tercerizados que efectivos. Esto se hace insostenible tanto en la cuestión interna laboral, se hace insostenible en relación a garantizar seguridad y todos los elementos y todas las cuestiones, porque cuando vos subcontratás, vas perdiendo el hilo de ciertos controles, pero al mismo tiempo, y es algo que es importante que la comunidad registre, ni siquiera es cierto que tercerizando el trabajo salga más barato. Más barato, claro. Es decir, claro,
al trabajador le pagan menos de lo que le deberían pagar, además de tenerlo en una situación precaria, pero a Naturgy le sale más caro por la intermediación y bueno, ¿no? Todas las intermediaciones mediante. Y eso más caro lo paga el usuario con la tarifa. Claro. Claro, repercute indefectiblemente en eso. A ver, pero contame un poco, ¿cuánto, o sea, porque vos recién manifestabas, es habitual a veces que las empresas tomen empleados de manera temporaria, digamos, tercericen algunas cuestiones. Lo cierto es que yo tengo entendido que el periodo es abismal, digamos, de contratación, porque ya son parte de la empresa, pero sin serlo. Así es. Tenemos compañeros de 15 años de antigüedad, 12, 10, 7, haciendo tareas además muy específicas. Es decir, los que cuando hay una pérdida interna, una fuga, una explosión, una rotura de caño y tienen que ir a salvaguardar la seguridad pública y a reparar esos daños, son en su mayoría trabajadores tercerizados. Y son en su mayoría trabajadores que ya adquirieron experiencia y que tienen una cantidad de años de antigüedad que no justifica ni por la tarea que hacen ni por la antigüedad que sigan estando en condiciones precarias. Y se da una situación muy compleja porque a veces hay sectores donde salen en la misma camioneta un efectivo y un contratado, que hacen los mismos turnos, que hacen la misma tarea, que corren los mismos riesgos, que se bancaron toda la pandemia poniendo el cuerpo cuando incluso nadie salía de su casa, solo los esenciales y solo tenías un barbijo de escudo, y ganan 40, 50, 60 lucas menos que el efectivo. Claro, Insisto, ese es el otro dato, ¿no? Claro, y vos después ves lo que les sale a Naturgy y la verdad que perfectamente, además de que deberían, podrían estar adentro. A ver, vos decías recién que Naturgy es una empresa, bueno, es conocida por todos los que recibimos el gas natural, digamos, a través de prender una cocina, una estufa, todo lo demás, tenemos esa prestadora de servicio. ¿Tiene alguna injerencia el Estado en esto, digo, o el gobierno? ¿Cómo está conformado el directorio de esa empresa? Mirá, sí, acá ha habido, ¿te acordás cuando fue la recuperación de los fondos de las AFJP? Esos fondos tenían algún nivel de acción en muchas empresas de servicio público, pero un nivel más pequeño, y entonces había habido en ese caso alguna representación en el directorio, pero obviamente la representación principal está en manos del grupo multinacional, que también les quiero contar que de unos años a esta parte han ido vendiendo a nivel grupo, a nivel global. Esta es una empresa multinacional originariamente española, pero en la que en los últimos años han entrado como grupos inversores principales, fondos de inversión, fondos de jubilación y pensión de otros países, fondos buitres. Entró en Es todo. decir, ha habido un cambio en la matriz. Ha habido un cambio en la matriz de la degradación en relación a sostener esto como un servicio público. Cuando vos tenés fondos a los que no les interesa, digamos, tener una visión, ni siquiera una visión desde el punto de vista patronal del servicio público, pero no existe eso, existe el número final que quiero, ¿no? Porque tengo que tener rentabilidad, porque soy un fondo de otro índole. Sí, me tiene que dejar plata. Eso hace que, en el caso de todas las empresas, claro, vienen haciendo a nivel grupo, tienen empresas en muchos países, diferentes cosas. Hay un montón de cuestiones por resolver, ¿no? Que son las que en definitiva la que le interesa a la gente, a ustedes, digamos, como laburantes, porque mucho se habla, mucho se dice, mucho se manifiesta en debates que por ahí son vacíos, pero acá uno se topa con una situación que realmente es jodida, ¿no es cierto? Porque no tenés la certeza de aquellas personas que están tercerizadas y mañana van a seguir laburando, ¿no? Totalmente. Y además vos fijate que yo creo que nosotros como sociedad, cada uno desde su lugar, la pospandemia puede traer cosas buenas o muy malas, ¿no? Y la crisis que generó, nosotros venimos arrastrando esto hace mucho tiempo y venimos resistiendo esto hace mucho tiempo y algunas cosas logramos frenar y en otras nos pasaron por arriba. Bueno, como es la historia, ¿no? de siempre de este país, desde la privatización en adelante, la verdad que
lo que más hemos hecho es resistir, y les quiero decir, si no estuviéramos los sindicatos, que un poco le ponemos el freno, esto sería un desastre aún peor. Pero por eso es importante que la comunidad también, digamos, se haga respetar como usuaria del servicio, ¿no? Pero creo que la crisis, que además la pandemia profundizó, digamos, todas las crisis existentes, y la falta de laburo, y la crisis económica, también hizo que en muchos lugares la oferta de trabajo haya sido muy precaria, ¿no? Precaria, tal cual. Muy precaria, entonces, porque después, viste, uno escucha a muchos que se quejan, pero al final todos quieren cobrar un plan o todo esto, pero fijémonos, la responsabilidad social empresaria, para mí empieza por casa. A mí no me vale que una multinacional diga, tengo una cucarda de responsabilidad social porque plantó un árbol en el fondo de un barrio, sino que lo primero que hay que medir, me parece que la primera responsabilidad pasa por ahí. ¿Sabes por qué? Porque si no, un pibe joven, ¿por qué se va a levantar a las 6 de la mañana y tomarse 2 bondis, si quedándose en el barrio y capaz siendo muro de un narco, gana el triple que en una multinacional? No sé si me entendés lo que quiero decir. Sí, no, está perfecto, Entonces, está perfecto y es muy claro. Claro, entonces creo que tenemos un desafío también en la pospandemia, pero ya no solo los laburantes, digo, todos como sociedad, cada uno donde laburamos, de exigir, porque acá no falta plata en este país. Justamente si algo que nos falta es plata. El tema es que algunos tienen que llevarse un cachito menos, si no nos vamos a ir todos al tacho. Entonces yo quiero que estos compañeros, que hacen una tarea tan específica, que hacen una tarea que además tiene riesgo. Es la gran discusión de fondo, Jimena. Así que ojalá, digamos, sirva para, para ver cómo esto se va resolviendo, porque no se está pidiendo absolutamente. Yo te escuchaba y digo, lo que están pidiendo es que efectivicen en el laburo, nada más. Digamos, no es otra cosa. Cumplir, ¿no? La ley. Cumplir la ley. Cumplir la ley, digamos, después de tanto tiempo, porque en definitiva es el tiempo lo que a ustedes los moviliza, a ustedes los revela y a ustedes los pone en esta situación de conflicto, ¿no? La verdad que... Totalmente. Así que, bueno, te agradezco, vamos a seguir comunicándonos con vos, o sea, y ver cómo sigue este conflicto, que espero que llegue a buen término. Esperemos, ¿no es cierto? Creo que hay gente que es responsable y se tiene que comprometer con esta temática, ¿no? Porque viste que estuvimos escuchando en estos últimos días el tema de indemnizaciones sí, indemnizaciones no. Bueno, viste, es cuando uno enfoca en este tipo de situaciones se da cuenta que están mirando otro canal algunas personas, ¿no? Así que sí, gracias por... Obviamente. Además la historia ya demostró que no es cierto que la flexibilización en esos términos genere trabajo, ¿no? Tal cual. Y eso ya lo vivimos, entonces me parece que todos tenemos que animarnos, todos los actores de la comunidad, laburantes, empresarios, referentes políticos, tenemos que animarnos a pensar un futuro medianamente feliz, porque precarizarnos la vida además nos va a hacer infelices a todos. Entonces me parece que muchos problemas de fondo se podrían resolver si pusiéramos los puntos sobre las IES. Plata hay. Nosotros, por ejemplo, para resolver este conflicto no necesitamos ni que ponga plata el Estado ni más plata la empresa. Con la misma plata se puede resolver. Entonces es una cuestión de voluntad política. Tal cual. Te agradezco mucho, Jimena. Ximena Rattoni. No, les agradecemos a ustedes. No, empleada y delegada de la empresa que está en esta situación, que planteó, digamos, una situación de porquería, por decirlo de alguna forma. Te agradezco mucho, en serio. Nos vamos a seguir comunicando para ver cómo sigue el tema de ustedes. Gracias, muchas gracias. Vamos a una pausa y tras la pausa terminamos ya el programa del día de hoy con la temática de la salud, que también tiene mucha importancia y mucha injerencia ojalá, y uno espera que la tenga en la agenda de política tras las elecciones. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Bloque de salud como todos nuestros programas, salvo el anterior, el último que fue el de las elecciones, y Amelia pegó el faltazo. De todas maneras, estamos en un momento bastante particular en lo que tiene que ver con la salud, porque los casos están disminuyendo considerablemente, los casos, digo, de COVID. También es cierto que están disminuyendo considerablemente los casos de fallecimiento. Estamos ahí nomás de llegar a las 2 cifras, cosa impensada hace un par de días atrás, ¿no es cierto? Entonces hay un panorama un poquito más tranquilizador. También está vigente, y tenemos como la espada de Damocles, la idea de la aparición de la Delta, ¿no? Como se conoce, ¿no? Así que está Amelia con nosotros, que es la que sabe. También tenemos del otro lado al doctor Daniel Fitman, que es pediatra, y vamos a hablar con él de una temática que tiene que ver con la reglamentación de la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia. La Ley de los 1000 días se conoce más popularmente. Así que muchos temas de salud. Amelia, gracias por estar o por volver, digamos. Por volver, por te volver, dejé solo la semana pasada. Vamos a volver, como diría alguien, ¿no es cierto? Y volviste. Bien, sabes que el doctor Fitman fue el ex jefe del servicio de adolescencia del Hospital Vicente López. Hay pocos servicios de adolescencia específicamente, siempre hay pediatría, adultos. Bueno, el servicio de adolescencia es muy importante que estuviera implementado en todos lados. Así que, Daniel, un gusto tenerte con nosotros. Y a mí me gustaría que me cuentes un poquito qué falencias ves vos en lo que habría que implementar con rapidez, porque la embarazada, el puerperio, el niño en los primeros 1000 días necesita muchísimas cosas. ¿Qué es lo que vos pensás? ¿Cómo habría que interpretar esta prevención y promoción de esta etapa de la vida? Bueno, en realidad primero pensé que íbamos a hablar de COVID en la infancia y ahora me estás haciendo la pregunta sobre la implementación de esta ley. A mí me parece que como todas las leyes que se hacen, se reglamentan, hay que ponerlas en práctica. Si hablamos de ponerlas en práctica, se me ocurre que lo primero que hay que hacer es ir a buscar a los interesados, porque las personas que se hagan beneficiarios de la ley de los 1000 días, no olvidemos que esta ley de los 1000 días vino en paralelo para, digamos, compensar, entre comillas, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como para que no se entienda como un artículo mercantilista. Afecta en general a mamás adolescentes, mamás jóvenes, mamás carenciadas, y es el Estado el que tiene que ir a buscarlas. No tenemos que simplificar todos los trámites que se requieran, tenemos que tener servicios sociales que ayuden a buscarlas, a detectarlas y a enseñarles y educarles el beneficio que es como el beneficio del plan Cunitas, que habíamos estado conversando fuera de micrófono. Los que deben ser beneficiarios son en general los que están menos informados para recibir estos beneficios. O sea que mi idea es que para implementarlo, aparte de que haya partidas económicas, tiene que haber un servicio social eficiente en las zonas donde la gente viva, un servicio de difusión eficiente, porque ahora que sabemos que mucha gente no escucha noticieros, no escucha radios, llegar a recibir estos beneficios no es tan fácil. Y nos encontramos con gente que podría hacer uso de ellos y bueno, por ignorancia, por desinformación, no lo llega a recibir. Doctor, me parece interesante lo que manifiesta usted, porque en definitiva lo que está diciendo es que el Estado no termina pura y exclusivamente en la implementación de la ley, sino que además con esto debiera comprometerse a la búsqueda de esta gente, digamos, de estas personas que son las, entre comillas, beneficiadas de la ley, ¿no es cierto? Porque es como un preanuncio en función de lo que tenía que ver con la legalización del aborto y todo lo demás, porque es un desprendimiento de eso la ley también, ¿no? Sí, lo que va de la mano también es de la enseñanza de la educación sexual integral, para que no haya embarazos adolescentes y para que también se cuide todo el embarazo en caso de querer tenerlo, ¿no? Claro, yo creo que el tema de educación, les voy a dar un ejemplo que parece sonso, pero hace muchos años, tipo 40 años, hubo una campaña del Estado para que la gente no fume. Y se iba a dirigir a los chicos para que no permitan que los padres fumen. Y yo me acuerdo que cuando mi señora fumaba, mi hija le decía, no fumes porque enferma, mate y muere.
lo cual es gracioso, pero en realidad una campaña de difusión eficiente llega a todos lados. Otra campaña de difusión eficiente, yo como ex jefe de un servicio de adolescencia, fue la de cuidados anticonceptivos. Lo que ahora se vio hace poco con esa estupidez de los penes de madera, en mi servicio de adolescencia hace más de 20 años que lo utilizamos, y se daban profilácticos gratuitos, se daban las pastillas de días después, se daban anticonceptivos a las jóvenes o los jóvenes que venían a buscarlo para sus novias, y se generalizó, y la verdad que en el servicio de adolescencia del hospital teníamos pocos casos de embarazo adolescente. Claro. No voy a decir que nosotros impactábamos en la maternidad adolescente de Vicente López porque es un servicio y en Vicente López habrá unos 50.000 jóvenes, pero que en realidad con buenas campañas de difusión la gente está interesada en recibirlas y son efectivas. Lo que decía Amelia del tema de embarazo adolescente, es cierto, el aborto no es un método anticonceptivo, el aborto se usa cuando fracasaron los métodos anticonceptivos y la educación sexual integral. Sí, 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 va muy, muy de la mano todo lo que tiene que ver con la educación en todo ámbito, ¿no? En definitiva. Y otra de las cuestiones, doctor, ¿cuáles son las cosas principales que se necesitan en este periodo de los 1000 días, ya sea tanto de la madre como del niño, ¿no es cierto? Me parece que son cuestiones muy fundamentales las que se analizaron para tomar este tipo de decisiones, o al menos implementación de la ley. Bueno, tengamos en cuenta en general las chicas que reciben, por ejemplo, el plan Cunita, son mamás que ya se anotaron previamente en el embarazo para recibir la asignación universal por hijo. Hay formas de implementarlo, como por ejemplo cuando empezó esta asignación, todo chico para seguirla cobrando tenía que ir al colegio, recibir las vacunas y tener un control médico anual. Creo que el exigir con servicios sociales ya las chicas que tomen la asignación universal por hijo y hacer un seguimiento personalizado para que vayan a hacer los controles y obviamente la provisión, no sé cómo se implementa la ley de los 1000 días, si va a ser darle un beneficio en dinero, pero aparte de haber un beneficio puede ser en cunita, en pañal, en ropa y en controles médicos que deben exigirse. Creo que no hay que ser coercitivo en el decir no te suspendemos del plan de los 1000 días si no vas al médico, pero sí hacer un control efectivo de los controles a los que estas mamás lleven a los chicos. Con los controles, con las vacunas, evitamos enfermedades y evitamos pavada, la mortalidad infantil. Daniel, yo creo que mejorar la calidad de vida de un chico los primeros 3 años de vida es mejorar la calidad del futuro de esos chicos. Exacto. Y en este momento, Daniel, ¿qué estás viendo emparentado con la pandemia y las consultas de los niños? ¿Qué es lo que más te llama la atención y en qué le estás poniendo el foco en pediatría? En pediatría lo que yo estoy poniendo el foco, y eso engancha un poquito con lo del COVID, voy a aclararlo a través del consultorio privado, porque no estoy yendo al hospital ya, es la diversidad de patologías, o lo que entre los médicos llamamos proteiforme, es decir, muchos síntomas. Cuando al principio empezamos hace ya casi 2 años con esta pandemia y había que esperar si alguien tenía olfato o tenía gusto, y hablábamos de probar con un poco de vinagre a ver si tenía COVID, en este momento ya cualquier síntoma hay que sospechar COVID. Sea, ya no la falta de olfato, porque a un niño de 2 años decirle si tenía el olfato va a ser difícil, pero un síndrome gripal, dolor muscular, decaimiento, fiebre, dolor de garganta, diarrea, son todos síntomas para sospechar como de casi cualquier virosis. Así que tenerlo en cuenta, tener en cuenta el aislamiento, tener en cuenta que los chicos, los menores de 18 años son la tercera parte de la población en la Argentina, por lo cual detectar casos de COVID y cuando se pueda poder vacunar a toda esta generación va a ser lo que nos va a ayudar a la protección de rebaño, tan mentada protección de rebaño. Con esta variante Delta se dice que tiene que tener un 70-90% de vacunados y hay un 30% de la población que no está vacunada en general. En este momento, a través del consultorio, te digo que los chicos de 12 a 17 años se están vacunando en forma bastante acelerada. El gobierno detectó que hay, ya terminó,
900.000 chicos con factores de riesgo, tipo diabetes, obesidad, problemas respiratorios, cardiopatías, y con la vacuna Moderna, que ya está aprobada, se está llegando a todo ese grupo y se va a empezar a vacunar en forma libre a los chicos de 12 a 17 años. ¿Es viable que sea parte del calendario de vacunatorio a futuro esto también? Yo creo que lo que va a ser incorporado a futuro es, como fue el H1N1 en las vacunas antigripales que se van a dar todos los años, el componente COVID va a estar incorporado a las vacunas antigripales, que todavía en la Argentina se da a los niños con factores de riesgo de 2 a 5 años, a todos los que tienen factores de riesgo se le da la vacuna, o a los menores de 2 años. Probablemente se incorpore esta vacuna antigripal, porque el COVID va a ir cambiando. No es como el tango. Aunque Piazzolla lo cambió, el COVID va a ir cambiando. Yo creo que se va a incorporar a la vacuna antigripal que se va a dar a todo el mundo. Sí, además de recordar, Daniel, que la vacuna antigripal todos los años cambia de acuerdo a la variante que hubo alrededor del mundo. Es por esto que además aclaro que yo creo que el Delta va a llegar, porque en muchos países está avanzando muchísimo, en algunos lugares es el 93% de la cantidad de infectados. Así que esperemos que cuando llegue tengamos a muchísima cantidad de gente vacunada, ojalá, que es lo que tenemos en mano. Sí, ¿no? como acotación, los que somos pediatras, los médicos, hemos dado vacunas durante toda la vida y no nos preocupamos si el nombre de la vacuna, el origen de la vacuna, así que yo creo que las vacunas son todas buenas y van a ser incorporadas al calendario o a la sugerencia. Afortunadamente la Argentina tiene una población que se desea vacunar. En Estados Unidos el gran porcentaje de internados en terapia son no vacunados. Si algo nos va a dejar el COVID a futuro es que vamos a preguntar de dónde viene la vacuna, cosa que antes en mi vida habíamos preguntado, ¿no? O sea, porque se puso de moda esto de que la vacuna es china, de que es rusa, de que es yanqui, digamos. Es porque estaba en investigación. Cuando, no, cuando ya está aprobada ya es un poco distinto. Por un lado estamos en la investigación y por otro lado cuando se confunden campañas políticas con sanidad se arman estos berenjenales. Probablemente dentro de 2 meses, cuando pase noviembre las elecciones, no se hable más del origen de las vacunas y volvamos como siempre a tener vacunas. La gran mayoría de los remedios del plan Remediar de Ginés González García venían de la India. Y como siempre digo, eran efectivas porque yo repartía anticonceptivos en el hospital. El mejor diagnóstico si el remedio sirve o no sirve es el anticonceptivo. Claro. Si no hubiese servido, tendríamos un montón más de pacientitos en ese momento. Doctor, muchas gracias por su presencia acá en Aciertos y Errores, por participar con nosotros y por poner sobre la mesa un montón de datos que son más que interesantes. Muchas gracias, Dani. Era el doctor Daniel Finsman, pediatra, la verdad que muy claro en la cantidad de conceptos que tiró y los datos en función de esa parte de la medicina que tiene que ver con la pediatría y que tanto preocupa a un montón de gente, digamos, y tiene interés, ¿no? Los chicos son parte de nuestras vidas y algo más que interesante. Doctora, sigamos con la temática del COVID ya para ir cerrando. Pero mirá qué interesante que buscar a las personas. Vos sabés que si no haces el control del primer trimestre del embarazo y detectás que hay un VIH positivo, dándole las drogas, disminuís casi totalmente que el niño nazca con VIH. Mirá la importancia que tiene el control. Y hay que ir a buscarlos, porque muchos no saben o no les llega esta situación. No, está interesante esta idea de lo que plantea el doctor, que no termina en la implementación de la ley, digamos, ¿no? Porque si no, nos desoímos, y dejamos de lado. Está buena la ley, es interesante, está bien que un gobierno se interese por eso, pero también es cierto que tiene que seguir con toda la cadena, ¿no es cierto? Sí, además, que no termina ahí, ¿no? No, está la atención primaria de la salud, que hay que empezar por ahí. Bueno, y con respecto al COVID, como te comentaba hace poquito, el Delta va a llegar en algún momento, así que tenemos que seguir con la distancia social, con el barbijo. Las vacunas que se están dando a cantidades y a roletes, está llegando a mucha cantidad de vacunas. La idea es tener la segunda dosis, la mayor cantidad de gente posible, y se sabe que tienen un buen alcance en cuanto a la inmunidad con el Delta. ¿Sabes qué? Se habla de la tercera vacuna. Esa todavía
no está definida en nuestro país. Si se va a dar, se va a empezar a dar y se va a hacer algún trabajo de investigación como para ver cómo funciona antes de fin de año con personas con inmunodepresión, personas que tengan inmunosupresión por medicación o por alguna enfermedad reumatológica, oncológica, etc. Hay mucha discrepancia en función de la tercera dosis a nivel mundial, ya que hay muchos países que todavía ni siquiera tienen una dosis. África, 1%. Un 1%, muy poca cantidad. Entonces ese es el gran dilema. Cierto es que esto obviamente tiene que ver con una cuestión económica, siempre tiene que ver con una cuestión económica, y quizás ahí es donde uno, por ahí de manera utópica, supone y presupone que los laboratorios tendrían que tener otro tipo Suspender las patentes, dejar las patentes. Exacto. Esto es lo que hay que hacer. ¿Sabes por qué? Porque por más que nos vacunemos en todos los países que se vacunan, si no se vacunan todo el mundo, las cepas, las variantes siguen existiendo. Para poder parar esas variantes, tenemos que tratar de que todo el mundo esté vacunado. Y esto es una cuestión de solidaridad y de patentes. No me quiero irme del día de hoy antes de contarte que hace unos días fue el día de la alfabetización, el Día Mundial. Ahí estamos escuchando a un rapero elegante que ya le enseñó el abecedario. ¿Lo conoces a Elegante, que habló de la presidenta? Elegante, sí que lo conozco. Bueno, Elegante. Elegante. Así que escuchamos de fondo la canción. Una canción muy llamativa, pero que pegó mucho en los chicos. Unos dicen, pero qué tonta la canción, pero lo cierto pero a los chicos les pega. Exacto, aprendieron más fácil el abecedario de esa manera, ¿no? Pero yo te quería leer, si me permitís, antes de irnos, una frase de Eduardo Galeano. A ver. Que dice así, es un escrito de Galeano en representación para Paulo Freire, que es un educador que empezó con esto en Brasil y que cuando llegó la parte militar tuvo que quedar preso y después se fue del país. Dice así: Sergipe, nordeste de Brasil. Paulo Freire inicia una jornada de trabajo con un grupo de campesinos muy pobres que se están alfabetizando. ¿Cómo estás, João? João calla, estruja su sombrero, largo silencio, y por fin dice: no pude dormir, toda la noche sin pegar los ojos. Más palabras no le salen de la boca hasta que murmura: ayer yo escribí mi nombre por primera vez. Eduardo Galeano. Vos fijate la importancia, hay 350 escuelas en Brasil que tienen el nombre de Paulo Freire. La verdad que parece una tontera, pero poder escribir el nombre que no nos deja dormir es terrible. Es tan importante la alfabetización. Me fui de tema, pero está bien, pero realmente la importancia de, aparte de compartir esto y de que dentro de la salud y educación son los dos pilares que tenemos para crecer como sociedad. En el mientras tanto, en el día domingo de hoy, nosotros habremos ido a votar, calculo, porque nosotros grabamos antes. Así que debe haber gente que está festejando y otra que no tanto, o difícilmente haya empate o demás cuestiones en esto de las elecciones. Lo cierto es que esto continúa y ojalá, porque hay que ir el resultado de hoy sea para bien de todos. Hay que ir a votar y hay que participar democráticamente. Ojalá sirva para, como yo siempre digo, que la política esté al servicio de la gente y no la gente esté al servicio de la política. Viste qué bueno el resultado de hoy, ¿no? ¿Ya sabías? No lo sabía. Nos vemos la semana que viene. Tengan una buena semana. Espero que esto haya servido de algo.